Ética para Amador de Fernando Savater. El capítulo 1, ¿de qué va la ética? Savater nos habla de qué es la ética. La ética es saber vivir, ya que el hombre tiene ese poder, esa libertad de poder decidir, es decir, de qué forma quiere vivir o cómo quiere vivir. Entonces, por lo cual podemos decir que vivir bien es saber decidir. Eso quiere decir que tenemos libertad y nosotros tenemos que saber utilizar esa libertad con valores, con virtudes, sabiendo diferenciar de lo bueno y lo malo y sin convertir la libertad en un libertinaje. Capítulo 2. Órdenes, costumbres y caprichos. Savater nos da a entender 3 factores o motivos que influyen en nuestro comportamiento o carácter en nuestra vida, como costumbres. Consiste en un mandato que nosotros cumplimos ya sea por miedo o por recompensa. Seguidamente tenemos las costumbres, es algo que nosotros hacemos diariamente y sale de nosotros instintivamente, ya sea como levantarnos de cama y luego ir a lavarnos, a cepillarnos, es algo que hacemos rutinariamente. Y en caso de capricho, es algo que sale de nosotros sin que nadie nos ordene. Y hay ocasiones y momentos difíciles que las órdenes, costumbres o caprichos no sirven, sino que nosotros tenemos que pensar a fondo qué es lo que queremos hacer para decidir y seguir. Capítulo 3. Haz lo que quieras. Savater nos explica sobre la libertad y el asunto que ocupa la ética y la moral, ya que muchas veces vivimos de acuerdo a las costumbres, órdenes o caprichos y vivimos esclavizados por aquellas personas que nos ordenan o aquellas personas que tratamos de imitar, sabiendo que la libertad consiste en lo que debemos decir sí o no, quiero o no quiero. Por lo tanto, y por otro lado, pensar bien lo que queremos hacer, no dejarnos de llevar, sino pensar bien 2 veces antes de hacer, como aquel hombre del comandante Narciso que menciona Savater cuando le mandaron a matar a muchas personas judías, en la cual él responde, cuando le preguntan por qué lo hizo, y él responde que porque lo ordenaron. Eso que nos da a entender que nosotros como seres humanos tenemos muchas opciones a optar, a elegir, y entonces podemos decir que nos dejemos de costumbres, de órdenes, de caprichos, y nos evaluemos nosotros mismos de qué clase de vida queremos llevar, utilizando bien nuestra libertad y sin poner nuestro servicio por aquellas personas, por más sabias que sean o respetables. En el capítulo 4 de Fernando Savater es Date la buena vida. No le preguntes a nadie qué es lo que debes hacer con tu vida, pregúntatelo a ti mismo. En la libertad es algo muy importante porque tomas tú las decisiones para formar tu vida. Si tú otorgas tu libertad a una persona, estás renunciando a todo lo que tú puedes construir para formar una buena vida. No le des tu libertad a una persona por más inteligente y conocedora que sea. En la vida a cada persona nos interesa lo fundamental. Debemos buscar o ir por lo fundamental, por lo que realmente queremos hacer, no por lo que al instante o al momento nos venga en gana. Haz lo que quieras nos dice qué es realmente lo que queremos hacer, cosa que no tiene que ver nada con lo primero que te venga en gana. Y podemos construir nuestra vida de una manera más racional, ya que la ética busca explicar racionalmente cómo vivir una buena vida. Para poder elegir nosotros las buenas decisiones y vivir bien, tenemos que tratar a las personas, como seres humanos, tratarles a esas personas como quisiera que nos traten a nosotros.
ya que eso es recíproco. El mundo es un mundo lingüístico, por lo cual consta de leyes y de símbolos en la cual interactuamos como personas. Y entonces lo más principal o lo fundamental es tratarnos como personas, escuchándolos, hablándolos y tratándolos como tal. En el capítulo 5 de Fernando Savater es Despierta Baby. Es un capítulo donde nos habla a que nosotros como personas debemos realmente reconocer qué es el valor de la vida, el valor de realmente lo fundamental para vivir una buena vida. No solamente la vida consiste en tener poder, dinero, acumular riquezas u otras pertenencias, ya que debemos saber y tener muy en cuenta que a las personas no se les puede sacar ni se les puede tirar, ya que a las cosas sí. La verdadera complicación de la vida es que las personas son personas y tienen distintas formas de actuar, cosa que con las cosas no pasa lo mismo. Las cosas se compran y se venden y finalmente se tiran cuando ya no las necesitas. Y siempre por eso en la vida necesitamos nosotros, para sentirnos felices, sentirnos bien, necesitamos tratar a las personas como personas, cosa que las cosas no tienen. Fernando Savater nos explica que en una historia que un maestro le dice a su discípulo, tiene una casa llena de riquezas y a su discípulo le dice que tome algo que él quisiera. Entonces el discípulo coge y más adelante le dice que también coja otras cosas que necesitaba o que quisiera. Entonces el discípulo coge. Entonces finalmente le dice que se rasque una parte de su cuerpo y el discípulo no pudo porque sostenía en la mano esas cosas. Entonces acá nos dice que las cosas que nosotros poseemos de una u otra forma nos poseen a nosotros también. Y entonces la vida no consta de todo, de posesión o de tener cosas, porque nosotros necesitamos ser tratadas como personas para sentirnos verdaderamente felices, porque necesitamos las cosas, no nos pueden dar una auténtica amistad, cosa que eso no podemos comprar. Las personas sí nos pueden dar respeto, podemos conseguir con ellos una auténtica amistad, respeto, y por lo cual ya estaríamos viviendo una vida plena. Capítulo 6. Aparece Pepito el Grillo. Lo que nos quiere dar a entender el autor en este capítulo es que el ser humano a veces tiende a ser egoísta, es decir, se preocupa solo en sí mismo, más no en el resto de las personas. En el capítulo 5, Despierta Baby, menciona Savater sobre el millonario Kane, donde se preocupa solamente por acumular riqueza, más no el afecto o el amor de las personas de su entorno. Por otra parte, menciona el autor o recalca sobre la conciencia del ser humano, pues es cierto que somos responsables de nuestros actos, por lo que cuando cometemos algo que no es correcto, aparece nuestra conciencia, que no nos deja tranquilos. Por lo tanto, hay que dejar en claro que somos libres de hacer o elegir lo que vamos a hacer, pero hay cosas que nos pueden perjudicar a nosotros, tanto a las personas que queremos. Capítulo 7. Ponte en su lugar. El autor nos da a entender que no solo debemos pensar en nosotros mismos, sino también en nuestro prójimo. Ser empáticos, es decir, ponerse en el lugar de la otra persona,
ya que a veces decimos cosas sin pensar o sin saber qué es lo que le sucede realmente a la persona y juzgamos antes de tiempo de lo que realmente le sucede. Por lo tanto, se debe destacar que a veces, aunque seamos seres humanos semejantes, todos tenemos inclinaciones y gustos diferentes, siendo todos completamente únicos. En el capítulo 8, Tanto gusto, Sabater nos habla de que muchas veces malentendemos o malinterpretamos la palabra inmoralidad. Porque la mayoría de las personas, al escuchar inmoralidad, lo relacionamos con el sexo y sus placeres que este conlleva. Sin embargo, Sabater nos dice que pensar de esta forma es un disparate. Porque mientras que tú hagas lo que hagas sin dañar a nadie, sin dañar a tu entorno, está bien, no tiene nada de malo y tampoco es inmoral. Ahora bien, para ser ético o para ser o para tener una buena moral, no es necesario ser puritano. ¿Y qué es ser puritano? Bueno, puritano es una persona que se cree que todo lo hace bien, que está actuando de acuerdo a la ley, que tiene ética, que tiene moral, que tiene principios y que dicen ser gentes o personas respetables, gente de buen vivir y un montón de cosas. Algo que está mal, de hecho, porque la mayoría de los puritanos, o los puritanos en general, muchas veces suelen criticar a las personas que no actúan como ellos, que no hacen lo que ellos hacen, que no piensan como ellos piensan o que no viven como ellos viven. Los puritanos entonces tratan de imponer su forma de pensar así, criticando, tratan de imponer su forma de vivir, delimitando las reglas de vida de otra persona, lo cual está mal y no es nada ético. Entonces ser puritano es lo opuesto a ser ético. Entonces para ser ético no se necesita ser puritano, básicamente. ¿Por qué? Porque ser puritano no ayuda y no contribuye a nada para el desarrollo del buen vivir y por lo tanto no es ético. Ahora, por otro lado, Sabater nos habla de que las personas en general nos debemos entregar a los placeres de la vida. Es decir, debemos de disfrutar al máximo los placeres que nos presenta la vida en diferentes ocasiones. Disfrutar con nuestros amigos, con nuestros familiares y todo en busca de la felicidad, en busca de tener cierta cantidad de alegría de lo que hagamos. Pero todo lo que hagamos, y hagamos lo que hagamos, lo hagamos siempre con cautela, lo hagamos de una forma moderada, porque en exceso es dañino. Todo en exceso viene a ser malo. Entonces, hagamos lo que hagamos, tiene que ser moderado y cuidando de no dañar a nadie. Capítulo 9. Elecciones generales. Sabater en este capítulo nos enseña de que la ética o el buen vivir es el arte de elegir lo que más nos conviene. Y en cambio, la política, que también se habla en este capítulo, tiene como objetivo principal organizar la convivencia social. Ambas, es decir, la ética y la política, son fundamentales para la vida. A pesar de esto, la ética y la política tienen una gran diferencia. ¿Y cuál es esa diferencia? La diferencia es de que la política vela para que todo marche de forma armónica en la sociedad, es decir, vela para que todo marche bien en un conjunto de personas, en toda una sociedad, en todo un pueblo, en toda una comunidad. Mientras que la ética vela para que todo marche de forma armónica en la vida de cada persona, es decir, vela para cada persona de forma individual. Ahora bien, a pesar de que exista la política, siempre existirá el mal. A pesar de que la política regula que todo marche bien en la sociedad, no tiene control
sobre de que si existe o no existe el mal en la sociedad. ¿Por qué? Porque cada persona es libre de alcanzar lo bueno o lo malo. Cada persona elige hacia dónde o qué camino tomar, el lado bueno o el lado malo. Esto implica que si tú eres una persona mucho más responsable, tendrás mayor libertad social en la sociedad. Pero, por el contrario, si ante la sociedad tienes menos responsabilidad, menos libertad tendrás.